La pregunta 1 es una pregunta teórica. Para resolver este examen nos vamos a basar simplemente en lo que es resolver las preguntas de carácter práctico, que son la mayoría de ellas. Aún así, lo que sí que vamos a explicar es algún matiz respecto a las preguntas teóricas. Bien, entonces nos hablan en esta pregunta número 1 sobre la opinión con salvedades en el informe de auditoría. Y nos dicen que señalemos la respuesta falsa. Bien, pues el auditor puede emitir una opinión favorable, también denominada limpia, sin salvedades o no calificada, o bien una opinión con salvedades, ¿vale?, que también se llama calificada o modificada. En ambos casos se trata de la emisión de una opinión. Entonces, nos dice, ¿la opinión con salvedades es un tipo de opinión calificada o modificada? Pues sí, calificada o modificada. ¿Implica que el auditor no ha podido formarse una opinión? Pues eso no es correcto, sí que se la ha formado, ¿vale? Sea con salvedades o sin salvedades, pero la opinión sí que se la ha formado. Por lo tanto, esta sería la respuesta falsa. Estas son verdaderas, puede surgir por limitaciones en el alcance de trabajo, incertidumbres no descritas en la memoria o errores o incumplimientos de principios o normas contables, y esta también tiene lugar cuando las limitaciones al alcance o las incorrecciones identificadas en los estados financieros son materiales pero no generalizadas. Entonces, la respuesta correcta, es decir, la respuesta falsa, es la B. En la pregunta 2. Al inicio de su actividad, una empresa comercial estima unas ventas de 50.000 euros. Por término medio, sus mercancías permanecerán 30 días en almacén. Si las ventas dejan un margen del 20% del precio de venta, ¿cuál es el importe de la inversión mínima necesaria de mercaderías? Año que consideramos de 365 días y todos los cálculos redondeados a la unidad. Bien, lo que tenemos que calcular entonces es la inversión mínima necesaria en mercaderías. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula. Tenemos que coger el coste de las ventas, dividirlo entre 365 y multiplicar esta fracción por el tiempo que estas mercancías van a permanecer en el almacén de esta empresa. Bien, ¿qué datos nos dan? Nos dan el margen, ¿vale?, sobre las ventas, ¿vale? Nos dicen que el margen es del 20% del precio de venta. Bien, ¿cómo calculamos el margen? Pues el margen va a ser el importe de las ventas menos el coste de ventas. Entonces, si nos dan el margen, que es un 20% del precio de venta, y tenemos también las ventas, yo puedo poner que en el margen, pues el margen se va a calcular como el 20%, es decir, 0,20 por 50.000. Y esto va a ser igual a las ventas, es decir, 50.000 menos el coste de ventas. Entonces, tengo aquí la incógnita, ¿vale?, a la variable objeto de cálculo, la despejo, el coste de ventas pasaría a la izquierda con signo positivo, hago esta operación, es decir, 50.000, esto me da 10.000, 50.000 menos 10.000, 40.000. Ya tengo el coste de ventas, también tengo el tiempo, ¿vale?, que va a estar la mercancía en el almacén, que nos dice aquí que es de 30 días. Por lo tanto, 40.000 entre 365 y por 30, pues nos daría 3.300 euros. Por tanto, respuesta correcta, la B. Pregunta 3. Una empresa comercial presenta los siguientes activos y pasivos corrientes. ¿Cuál es el test o prueba del ácido A31-12LX0? Bien, nos dan un balance de situación con una serie de cuentas que tenemos que clasificar en activo o pasivo corriente. Bien, y después, ¿qué tenemos que saber? Pues tenemos que saber cuál es la fórmula del ACID test. Hay dos, pues bueno, hemos elegido esta, que serían efectivo más inversiones financieras a corto plazo más deudores entre el pasivo corriente. Entonces, primero, tenemos que distinguir entre todas estas cuentas el activo del pasivo. Acreedores varios. Toda aquella cuenta que tenga la palabra acreedor supone una obligación de pago, por lo tanto sería pasivo. Ingresos anticipados son ingresos cobrados en este ejercicio pero que corresponden al ejercicio siguiente. Por lo tanto, esto forma parte del pasivo corriente. Caja es un activo, cliente es derecho de cobro, por tanto un activo, dividendos a pagar, ya lo dice la propia cuenta, a pagar, obligación de pago, pasivo. Gastos anticipados, vale, son gastos que corresponden al ejercicio siguiente y que se han pagado en este, por lo tanto forman parte del activo corriente. Las mercaderías, que son existencias, activo corriente, y proveedores, obligación de pago, pasivo corriente. Bien, con esto vamos a la fórmula del ACID test.
El efectivo sería la caja, 900. Inversiones financieras a corto plazo, no tenemos ninguna cuenta relacionada con este concepto, 0. Y deudores, ¿vale? Son los derechos de cobro, pues serían clientes en este caso, ¿vale? Serían 3.100. Y todo esto dividido entre el pasivo corriente. Pues cogemos todas las partidas del pasivo corriente. Serían 600 más 2.000 más 700 y más los proveedores 1.500. Hacemos la operación de esta fracción, nos daría 0,83. Respuesta, por tanto, correcta, la B. Pregunta 4. Mediante la operación de venta al contado de un edificio de su propiedad, la empresa cancela el préstamo hipotecario pendiente de 250.000 euros que recaía sobre el inmueble y obtiene un beneficio de 100.000 euros. Si el coste del edificio ascendía a 500.000 euros, ¿cómo afecta esta operación a la ratio de endeudamiento? Bien, el ratio de endeudamiento se calcula así, son los fondos ajenos entre los fondos propios. Fondos ajenos son el pasivo, tanto corriente como no corriente, y los fondos propios pues, son el neto. Bien, estamos cancelando un préstamo. La cancelación de un préstamo, ¿qué implica? Pues que va a tener esta empresa menos deuda. Va a tener 250.000 euros menos de deuda. ¿Qué implica esta disminución de deuda? Que va a disminuir el numerador de este ratio. Los fondos ajenos disminuyen. Por otro lado, tenemos un beneficio, ¿vale? En este caso, sobre la venta del inmueble, un beneficio de 100.000 euros. Entonces, un beneficio por la venta del edificio supone un aumento del neto. ¿Por qué? Porque el beneficio supone un ingreso para la empresa, ¿vale? El ingreso forma parte del resultado del ejercicio y el resultado es un recurso propio que forma parte de los fondos propios. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Que esto supone un aumento del neto vía ingresos, por tanto, un aumento de los fondos propios. Entonces, por un lado disminuyen los fondos ajenos y por otro lado aumentan los fondos propios. Pero ¿qué ocurre aquí? Que la disminución de los fondos ajenos por 250 es mayor que el aumento de los fondos propios. Por tanto, si la disminución es mayor que el aumento de los fondos propios, ¿qué va a pasar con esta ratio? Pues esta ratio va a disminuir. Por lo tanto, la opción correcta pues sería la A. Pregunta 5. Siempre que la ratio de financiación del activo no corriente, que se calcula como recursos permanentes entre activo no corriente, es menor que 1, pues ¿qué es lo que pasa con cada uno de estos ratios? Bien, los recursos permanentes, que es el numerador de este ratio, se pueden desglosar en los fondos propios o neto más el pasivo no corriente, que son las obligaciones a largo plazo. Es decir, los recursos permanentes son la financiación a largo plazo de que dispone la empresa. Bien, por otro lado, tenemos que este ratio se calcula así, recursos permanentes entre activo no corriente y nos dicen que es menor que 1. Bueno, pues lo podemos escribir así. Bien, pero como tenemos desglosado los recursos permanentes en fondos propios más pasivo no corriente, pues podemos sustituir esto por la suma de estas dos partidas. Y nos quedaría así esta expresión. Bien, si ahora quitamos el denominador, lo pasamos, como está dividiendo, lo pasamos al lado derecho multiplicando, pues tendríamos esta expresión, que fondos propios más pasivo no corriente es menor que el activo no corriente. Si esto lo dibujamos en un esquema donde reflejamos el equilibrio patrimonial de una empresa, es decir, reflejamos en este rectángulo el activo desglosado en corriente y no corriente y aquí el neto y el pasivo, vamos a ver cuáles son los tamaños de cada una de las masas patrimoniales. Entonces, si tenemos que el activo no corriente es mayor que esto, lo vamos a dibujar así. Dibujamos una porción donde está el activo no corriente y como esto es mayor que los recursos permanentes, pues los recursos permanentes lo vamos a colorear de un tamaño más pequeño que el activo no corriente. Bien, ¿esto qué implica? Que el resto del rectángulo sería el activo corriente y aquí el resto del rectángulo sería el pasivo corriente, ya que aquí está el neto y el pasivo no corriente. Entonces, lo que nos queda es pasivo corriente. ¿Qué vemos en cuanto al tamaño del activo corriente y del pasivo corriente? Pues vemos que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente.
Pasivo corriente y activo corriente son los dos elementos que utilizamos para calcular el ratio de circulante, porque el ratio de circulante es el activo corriente entre el pasivo corriente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si se ve esta situación, que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, es decir, denominador es mayor que el numerador, pues ¿qué implica? Que este ratio es menor. Por lo tanto, respuesta correcta, el ratio de circulante es menor que 1. Bien, podríamos hacer o podríamos comprobar que las otras no son correctas. Tendríamos que simplemente ver cuál es el ratio de garantía, cuál es el ratio de endeudamiento y cuál es el índice de apalancamiento, si es negativo o no. En este caso, pues lo más fácil es empezar con el ratio de circulante y además es la correcta. ¿Por qué? Porque es muy fácil el ratio de circulante, es el activo corriente y entre el pasivo corriente. Bien, entonces, pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes es un método especial de reconocimiento de ingresos? Esta pregunta es teórica, son todas correctas. Son el término de la producción, cobro de los plazos y grado de avance. Está en la teoría correspondiente a este tema donde se habla de a través de qué métodos se reconocen los ingresos. Pregunta 7. Si el coeficiente básico de financiación es mayor que la unidad, ¿significa que? Bueno, este es el coeficiente básico de financiación, capitales permanentes entre activo no corriente y en este caso lo que tenemos aquí es el capital corriente mínimo. Bien, en la teoría también tenemos tres situaciones donde el coeficiente básico puede ser igual a 1, menor que 1 y mayor que 1. Cuando es igual a 1, la estructura financiera a corto plazo de la empresa es la adecuada. Si es menor que 1, hay un déficit de financiación y ocurre esto, que el capital corriente mínimo es mayor que el real y si es mayor que 1 hay superávit de financiación y por lo tanto ocurre lo contrario, que el capital corriente real es mayor que el capital corriente mínimo. Entonces simplemente hay que saber esta situación y la respuesta correcta sería la D. El capital corriente mínimo, que es este, es inferior al capital corriente real. Por lo tanto, respuesta correcta la D. Pregunta 8. El 31 de 12 el X0, una sociedad, suscribe o compra 1000 bonos cupón cero emitidos por otra sociedad. Es decir, no hay cobro periódico de cupón o intereses. Esta es una de las características de los bonos cupón cero, en los que no se cobra de forma periódica unos intereses, sino que digamos, el beneficio que se obtiene por esta inversión es la diferencia entre el valor de emisión y el valor de reembolso. Nos dice que se clasifican como activos financieros a coste amortizado. El valor nominal de los bonos es de 100 euros título y el valor de reembolso al 120%. La comisión de suscripción asciende al 2% del nominal y sabiendo que el tipo de interés efectivo es el 4,15% en el balance cerrado a 31 del 12 del X1, nos preguntan si el valor de los bonos es de 102.000 y no han devengado intereses, si el valor de los bonos es de 100 y los intereses devengados son de 150, si el valor de los bonos es de 106.233 y no hay intereses, o si el valor de los bonos es de 106.233 y los intereses devengados ascienden a 4.233. Bien, la valoración inicial de esta inversión se calcula de la siguiente manera. Tenemos que coger el número de bonos que se han suscrito, 1000 bonos, el valor nominal que nos dan, que es de 100 euros. Se supone, no nos dicen lo contrario, el valor de emisión coincide con el valor nominal, por lo tanto tendríamos que multiplicar 1000 bonos por 100 y nos hablan aquí de una comisión de compra que asciende al 2% del nominal. Calculado sobre 1000 por 100 nos daría 2000 y lo sumamos a la valoración inicial. Entonces serían 1000 bonos por 100 más 2000, pues un total de 102.000 unidades monetarias. Ahora nos dicen que el tipo de interés efectivo es el 4,15%. Bien, aunque no hay cobro periódico de cupón o intereses, sí que se devengan intereses. Son los llamados intereses implícitos que vienen dados por la diferencia entre el valor de emisión y el valor de reembolso. ¿Vale? Y añadiendo también que tenemos aquí unos costes o una comisión de compra que lo que hace es elevar el coste de esta inversión.
que se representa o que viene dado por este tipo de interés efectivo. Bien, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos los intereses implícitos? Pues sobre la valoración inicial o que sería el valor inicial de coste amortizado de esta inversión. Entonces, 102.000 por 4,15 pues nos darían 4.233 de intereses devengados. Por lo tanto, el valor a 31 del 12 del X1 de esta inversión sería 102.000 más los intereses que se han devengado. Esto nos daría 106.233. Entonces, el valor de los bonos en esta fecha es de 106.233 y los intereses devengados ascienden a 4.233 euros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Pregunta 9. Una sociedad ha obtenido un resultado después de impuestos igual a 2,5 millones de euros. El valor bursátil o de capitalización de la sociedad es de 120 millones de euros y tiene en circulación 3 millones de acciones. ¿Cuál es su PER? Bien, pues tenemos que el PER se calcula de dos maneras, o bien la cotización de la acción entre el beneficio por acción o la capitalización bursátil entre el resultado del ejercicio. ¿Qué datos tenemos aquí? Pues tenemos el valor bursátil o capitalización, que es de 120 millones, por lo tanto forma parte del numerador. El resultado del ejercicio también lo tenemos, que es de 2,5 millones. Dividimos y nos daría 48 veces. Respuesta correcta, la A. Pregunta 10. Señale la respuesta falsa. La característica de claridad o comprensibilidad de la información financiera se sustenta sobre la premisa de que el usuario dispone de unos conocimientos económicos razonables, precisa de la presentación de la información con la terminología y los formatos adecuados, requiere la exclusión de los estados financieros de información sobre fenómenos económicos complejos, exige la no compensación entre saldos o componentes de los estados contables. Y en casi por sentido común esta pregunta se resuelve. Es decir, la característica de claridad o comprensibilidad de la información financiera no requiere la exclusión en los estados financieros de información sobre fenómenos económicos complejos. Es decir, si en una empresa pues hay algún fenómeno económico complejo que tiene que incluirse en la información financiera y que porque sea complejo se excluye, no tendría mucho sentido ese estado financiero porque no representaría la imagen fiel de la empresa. Entonces, esta automáticamente es falsa. ¿Qué nos dicen en las otras? Se sustenta sobre la premisa de que el usuario dispone de unos conocimientos económicos razonables. Eso, pues es obvio, precisa de la presentación de la información con la terminología y los formatos adecuados también. Y exige la no compensación entre saldos o componentes de los estados contables, que también es lógico porque si no, pues bueno, restaríamos claridad o comprensibilidad a esa información. Por lo tanto, la falsa sería la C. Pregunta 11. Una empresa comercial dispone de una partida de 2.000 unidades de mercaderías cuyo precio de adquisición fue 450 euros unidad. Se estima que su valor de mercado es de 500 euros unidad y que los costes de venta y distribución de la partida ascienden a un total de 160.000 euros. ¿Cuál es el importe por el que se debe valorar esta partida en el balance a fecha de cierre? Bien, ¿qué nos dice el Plan General de Contabilidad acerca de esto? Pues en momentos posteriores a su incorporación a patrimonio, tal como la fecha de cierre, las mercaderías se valoran por su coste o valor de mercado, el más bajo de los dos. ¿Cuál es el valor de mercado? ¿O qué se toma como valor de mercado? Se toma el valor neto realizable. ¿Y cuál es el valor neto realizable? Pues el valor neto realizable es el resultado de tomar las unidades que tenemos, que son 2.000 unidades de mercaderías. Nos dicen que su valor de mercado es de 500 euros unidad, multiplicamos por 500 y restamos los costes de venta, 160.000. Bien, pues el valor neto realizable nos daría 840.000 euros. Ahora, el coste o precio de adquisición, ¿cuál es? Pues 2.000 unidades a un precio de adquisición de 450, que serían 900.000 euros. De estos dos importes cogemos el más bajo, es decir, 840.000, por lo tanto la respuesta correcta sería la C. Pregunta 12.
Si una empresa recibe un edificio a título gratuito, lo contabilizará en su activo por... Bien, pues el Plan General de Contabilidad nos dice que lo tenemos que contabilizar por su valor razonable o valor de mercado, no por su coste, ni por su valor en uso, ni cualquiera de los anteriores. Nos dice que tiene que ser por su valor razonable. Pregunta 15. Me he saltado la 13 y la 14, pero las vemos a continuación de la 15. El reconocimiento de una provisión para actuaciones medioambientales por un importe inferior al valor actual estimado de las obligaciones de la empresa para reparar los daños causados vulnera, entre otros, el principio de prudencia. Es decir, si nosotros estamos reconociendo una provisión para actuaciones medioambientales, implica que lo que estamos reconociendo es una obligación de pago que vamos a tener en el futuro, pues correspondiente, por ejemplo, a la emisión de, bueno, de contaminación, de vertidos en un río, etcétera, etcétera, ¿vale? Que vamos a tener que asumir en el futuro y por lo tanto lo que hacemos es provisionarlo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Como gasto y también como obligación de pago, ¿vale? Pues, ¿por qué? Por el principio de prudencia, porque por el principio de prudencia lo que hacemos es que los gastos o las pérdidas las vamos a registrar en cuanto conocemos que se pueden producir. Entonces, si nosotros esa provisión la vamos a reconocer por un importe inferior al que debería tener, que sería el valor actual estimado de esas obligaciones, lo que estamos haciendo es reconociendo un gasto menor del que sería, y eso lo que hace es vulnerar el principio de prudencia, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta sería la B. No es de importancia relativa, el precio de adquisición no es un principio y no vulnera ningún principio, pues tampoco es correcto porque el que vulnera es precisamente el principio de prudencia. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Bien, ahora las preguntas 13 y 14 que corresponden pues a un caso para las dos. Caso Bondi S.A. Pues nos dice que presenta la siguiente información financiera. Nos da un desglose de la cuenta de resultados del 2016 y nos da información sobre el balance en el X6 y en el X5. En la pregunta 13 nos piden que calculemos la rentabilidad económica o del activo total de Bondi S.A. en el ejercicio 2016 considerando la información disponible. Bien, la rentabilidad económica tiene esta fórmula, es decir, el resultado más los gastos financieros netos de impuestos entre el activo total. En este caso, ¿qué información tenemos? El resultado del ejercicio, ¿vale? Después de impuestos, que sería 440, más los gastos financieros, también los tenemos, que serían 100, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta el impuesto, el tipo impositivo, que no lo tenemos como dato, pero lo podemos calcular. ¿Cómo se calcula? Pues si el resultado antes de impuestos es de 550 y el impuesto sobre beneficios ha sido de 110, podemos calcular el tipo impositivo dividiendo el impuesto entre el resultado antes de impuestos. 110 entre 550 nos va a dar un 20%, que sería el tipo impositivo que se ha aplicado para calcular el impuesto de beneficios. Si nosotros calculamos el 20% de 550, vemos que eso nos da 110. Entonces, ¿cómo se calcula el tipo impositivo? Pues sí, lo que hacemos es coger el impuesto sobre beneficios, lo dividimos entre el resultado antes de impuestos y multiplicado por 100, faltaría aquí un por 100, pues sería el tipo impositivo. Es decir, un 0,20 que ya lo ponemos aquí como dato. Bien, todo esto dividido entre el activo total. Bien, como la rentabilidad económica supone una fracción donde estamos comparando datos de una cuenta de resultados con datos de un balance, lo que hacemos siempre es que la partida que se incluye, que corresponde al balance, la calculamos como un promedio. Entonces, en vez de
tomar como dato el activo total del 2000X6, que es lo que nos piden, de 4.500 tenemos que tomar el promedio entre los 2 años, es decir, 3.450 más 4.500 entre 2. Entonces, hecho esto y multiplicado por 100, nos daría la rentabilidad económica un 13,08%. Por lo tanto, la opción correcta sería la A. En la pregunta 14 nos piden que calculemos la rentabilidad financiera en el ejercicio 2000X6, considerando la información disponible. Bien, pues la rentabilidad financiera se calcula de esta manera. Sería el resultado después de impuestos, 440, entre los fondos propios. Igual que en el caso anterior, estamos comparando, ¿vale?, dos partidas que corresponden a dos estados financieros distintos, cuenta de resultados y balance. Entonces, aquella partida que pertenece al balance se tiene que calcular como un promedio. Entonces, los fondos propios medios, bueno, aquí no nos dan los fondos propios, es decir, el neto, nos dan el activo y el pasivo, pero por diferencia entre el activo y el pasivo se puede calcular el neto. Entonces, fondos propios medios, pues sería calcular los fondos propios del 2000X5, ¿vale?, que en este caso sería 3.450 menos 1.450, más lo que son los fondos propios del 2000X6, que sería 4.500 menos 2.000, y esto dividido entre 2 porque es un promedio. Nos daría 2.250. Y ya tenemos todos los datos. Resultado después de impuestos entre 2.250 y multiplicado por 100 nos daría 19,56%. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 16. Una empresa que fabrica un único producto muestra durante 2 años consecutivos los siguientes componentes del margen bruto. Señale la afirmación falsa. Bien, tenemos estos datos, tenemos el número de unidades vendidas, el precio de venta unitario y el coste unitario del 2000X6 y del 2000X5. Bien, ¿qué nos van a pedir que calculemos? Entre el 2000X5 y 2000X6 el margen bruto se ha incrementado en un 80%. Pues vamos a comprobar si esto es correcto o no. ¿Cómo se calcula el margen bruto del 2000X5? Pues lo que hacemos es lo siguiente. Las unidades del 2005 que se han vendido son 100. 100 por el precio de venta unitario nos va a dar los ingresos por ventas. Entonces, 100 por 900 serían ingresos por ventas. Menos el coste de ventas, pues nos daría el margen bruto. ¿Cuál es el coste de ventas? Pues cogemos las 100 unidades vendidas por el coste unitario por cada unidad, 100 por 700. Así tendríamos el margen bruto del 2000X5. Con el 2000X6 hacemos exactamente lo mismo, pero con los datos del 2000X6, por lo tanto tendríamos 120 por 1.100 menos 120 por 800, es decir, ingresos por ventas menos el coste de las ventas. Nos daría 36.000. Pero ahora lo que nos dicen es que se ha incrementado un 80% de un año a otro. Lo que nos piden es que veamos cuál es la variación en el margen bruto en esos 2 años. Para calcular una variación, lo que hacemos siempre es lo siguiente: cogemos el dato final que tenemos menos el inicial entre el inicial, es decir, margen bruto del 2000X6 menos margen bruto del 2000X5 entre margen bruto del 2000X5 y multiplicado por 100 nos daría un 80%. Por lo tanto, la respuesta A es correcta y no es lo que buscamos. B. En el 2000X6 el peso relativo del margen bruto sobre las ventas es del 27,27%. ¿Cómo se calcula el peso relativo del margen bruto sobre las ventas en el 2000X6? Pues se coge el margen bruto, que son 36.000, y lo dividimos entre las ventas, que son 120 unidades al precio de venta unitario, 120 por 1.100 y todo multiplicado por 100. Pues esto nos daría 27,27%, por lo tanto la B también es correcta. Ahora nos dicen, el factor volumen ha tenido un impacto positivo sobre el margen bruto igual a 4.000 euros. Bien, el factor volumen se calcula a través de esta fórmula. Aquí tenemos la diferencia entre unidades y aquí tenemos la diferencia entre el precio y el coste. Hay que tener cuidado con el subíndice, esto sería del 2000X6, esto del 2000X5 y aquí 2000X5, 2000X5.
Por lo tanto, la diferencia de unidades son 120 menos 100. Y la diferencia en el 2000X5 entre precio y coste sería 900 menos 700. Hacemos esta operación, nos daría 4.000 euros. Por lo tanto, la respuesta C es correcta. La opción D sería la incorrecta porque nos dice el factor coste ha tenido un impacto positivo sobre el margen bruto igual a 12.000 euros. Si calculamos el factor coste, se calcula de esta manera. Tendríamos que tener en cuenta las unidades del 2000X6 y la diferencia de costes del 2000X5 y 2000X6. Entonces nos daría 120 unidades del 2000X6 y lo que vemos es que del 2000X5 respecto al 2000X6 lo que ha pasado es que se ha incrementado el coste en 100 unidades, que serían esta diferencia que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo afecta el incremento del coste al margen bruto? Pues en sentido negativo. Con lo cual, este factor coste pues nos daría 12.000, pero el impacto que tiene en el margen bruto no es positivo, sino que es negativo porque ha habido un aumento del coste. Por lo tanto, esta no sería la correcta, ¿vale? Porque no es un impacto positivo, sino negativo. Pregunta 17. El balance de una sociedad muestra los siguientes datos. Tenemos las cuentas de las deudas a largo plazo y deudas a corto plazo, los saldos al X0 y al X1. ¿Qué vemos aquí? Pues que teníamos deudas a largo plazo en los dos ejercicios, X0 y X1, y que se ha incrementado respecto al X0 las deudas a largo plazo y tenemos una nueva deuda a corto plazo. Bien, nos dice, si durante el ejercicio 2000X1 se reclasificó deuda a largo plazo al corto plazo por importe de 1.200 euros, ¿a cuánto asciende el flujo neto de actividades de financiación obtenido por operaciones con deuda en dicho ejercicio? Bien, para que la cuenta deudas a largo plazo tenga un saldo acreedor de 42.200, si nosotros hacemos el mayor, tenemos 30.600 de saldo inicial del 2000X1. Tenemos, en este caso, como se ha reclasificado deuda de largo plazo a corto plazo, quiere decir que por 1.200 euros pasa deuda a largo plazo a corto plazo, con lo cual aquí hay una disminución de la deuda a largo plazo que se tiene que poner en el lado del debe, porque en el libro mayor tenemos debe parte izquierda, haber parte derecha, los aumentos de deuda van en este lado, en la parte derecha, y las disminuciones de deuda en la parte izquierda. Por lo tanto, una reclasificación de deuda de largo a corto implica que tenemos menos deuda a largo, por lo tanto aquí tendríamos 1.200. Si este mayor tiene que tener un saldo de 42.200, saldo acreedor porque es una cuenta de pasivo, y siempre el haber tiene que ser mayor que el debe. Bien, pues si tiene que tener saldo acreedor de 42.200, el saldo lo calculamos como la suma del haber menos la suma del debe. Entonces, para que esto nos dé 42.200, aquí tiene que haber un importe de 12.800, un movimiento en el haber de 12.800. ¿Esto qué implica? Que hubo un aumento de deuda de este importe de 12.800 y un aumento de deuda, pues por ejemplo, que le han concedido un préstamo por este importe a largo plazo, ¿eso qué implica en el activo? Pues que va a haber una entrada de efectivo, porque obviamente si se le concede un préstamo, ese préstamo, pues lo habitual es que se ingrese en una cuenta corriente en un banco a nombre de esa empresa. Entonces, bien, ¿qué ocurre aquí? Pues, ¿a cuánto asciende el flujo neto de actividades de financiación obtenido por operaciones con deuda en dicho ejercicio? Pues serían 12.800, porque lo único que tenemos en esta operación es una entrada de efectivo correspondiente a este nuevo préstamo. La reclasificación de largo a corto no implica ningún flujo de efectivo. Lo único que hay es este intercambio de 1.200 entre las dos cuentas. Desaparece a largo plazo y aparece a corto plazo. Por lo tanto, pues son 12.800 el flujo neto de actividades de financiación. ¿Vale? Positivo porque es una entrada de efectivo. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. Pregunta 18.
Una sociedad presenta en sus registros contables la siguiente información financiera referida al año 2000X2 en miles de euros. Tenemos entonces desglosado el activo corriente y el pasivo corriente, existencias clientes, efectivo y proveedores y acreedores. ¿Qué más nos dicen? Si en el 2000X2 los flujos netos de las actividades de inversión y financiación ascendieron respectivamente a 85 cobros netos y menos 20 pagos netos. Y los ajustes al resultado por ingresos o gastos que no afectaron al efectivo y por resultados excepcionales ascendieron a 260 positivos, gastos ajustados superiores a ingresos ajustados. ¿Cuál fue el resultado del ejercicio 2000X2? Bien, entonces nuestra incógnita o objeto de cálculo es el resultado del ejercicio. ¿Vale? Pues el resultado es el punto de partida para poder tener en cuenta todos los flujos, ¿vale?, que nos nombran en este párrafo. Entonces, partimos del resultado que le vamos a llamar X. ¿Vale? Tenemos o nos dicen que los ajustes en el resultado han sido de 260. ¿Vale? Son gastos ajustados superiores a los ingresos ajustados. Bueno, pues pondríamos 260 y ahora, pues para calcular el flujo neto de actividades de explotación, vamos a tener en cuenta también, sumando las disminuciones del activo corriente, sumando los aumentos de pasivo corriente y restando los aumentos de activo corriente y sumando también las disminuciones de pasivo corriente. Entonces, disminuciones de activo corriente tenemos 50, ¿vale? El activo corriente baja aquí, si vemos del X1 al X2, clientes baja de 150 a 100. Por lo tanto, baja 50 sería una disminución de activo corriente a tener en cuenta. Aumentos de pasivo corriente, vemos en el pasivo corriente, ¿qué es lo que ha aumentado? Los acreedores de 120 a 225. Por lo tanto, aumentos de pasivo corriente, la diferencia, 105. Restamos los aumentos de activo corriente. ¿Qué aumentos de activo corriente hay? Pues las existencias pasan de 500 a 750. Entonces, 500 y 750 calculamos la diferencia, ¿vale? Y nos daría 250. Y las disminuciones de pasivo corriente, pues las disminuciones de pasivo corriente la experimentan proveedores, pasa de 600 a 500, es decir, 100. Que en este caso tendríamos que poner aquí un menos, ¿vale? Esto está incorrecto, sería menos. Bien, pues esto nos daría el flujo neto de actividades de explotación, es decir, a X le sumo, le resto estos importes, nos daría X más 65. Bien, si ahora sumamos, restamos según el caso el flujo neto de las actividades de inversión, que en este caso son 85 positivos, y le sumamos, restamos según el caso el flujo neto de actividades de financiación, que nos dicen que son menos 20, pues tendríamos el flujo neto de efectivo, ¿vale? Que sería 220. 220, que es la diferencia, lo que nos tiene que dar flujo neto de efectivo una vez que hemos hecho estas operaciones, es precisamente la variación que tiene aquí el efectivo y equivalentes, ¿vale? Que sería la diferencia entre 392 y 172. Es decir, que el flujo de efectivo o el efectivo que tiene esta empresa del X1 respecto al X2 ha aumentado en 220, ¿vale? Y esto es lo que nos tiene que dar el resultado de ir haciendo X más todos estos ajustes o menos esos ajustes, nos da X más 65 más 85 menos 20 tiene que dar igual a 220, la variación del efectivo. Bien, pues entonces es como si tuviéramos una ecuación X más 65 más 85 menos 20 tiene que dar igual a 220. Despejamos la X, pues nos daría 90. Por lo tanto, y 90 es positivo, ¿vale? La opción correcta sería el resultado del ejercicio 2000X2 es de 90 unidades monetarias o 90 euros en su caso, que sería el beneficio. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Pregunta 19. Una empresa industrial presenta los siguientes datos. Estado de resultados, tenemos las ventas de productos terminados, compras de materias primas, rappels o descuentos por volumen de pedido de materias primas.
Mano de obra directa, gastos generales de fabricación, gastos de venta y gastos de administración. Tenemos también información del balance sobre las existencias de materias primas de productos terminados en el X0 y en el X1. Nos dicen que si no hay producción en curso, el periodo medio de almacenamiento de los productos terminados en 2000X1 fue... Bien, entonces, para calcular el periodo medio de almacenamiento de los productos terminados, lo vamos a calcular así. El plazo medio es 365 entre la rotación de los productos terminados. Y la rotación la calculamos así. Costes de ventas o coste de ventas entre las existencias medias de productos terminados. Las existencias medias de productos terminados es fácil calcularlas porque tenemos aquí las existencias. Las existencias finales del año X0 son las iniciales del X1. Por lo tanto, iniciales más finales entre 2 ya tendríamos el denominador. Lo complicado en este caso es calcular el coste de ventas. El coste de ventas se calcula así, son existencias iniciales más la fabricación menos las existencias finales. Es decir, fabricación o coste de fabricación o coste de producción, vaya. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, pues necesitamos saber cuál es el coste de la producción que se ha terminado. Bien, y el coste de la producción que se ha terminado se calcula a través de 3 elementos de coste. Si no tenemos producción en curso, sería a través de el consumo de materias primas, la mano de obra directa y los gastos generales de fabricación. El consumo de materias primas lo vamos a calcular así, son las existencias iniciales más las compras netas menos las existencias finales. Existencias iniciales de materias primas serían las finales del X0, 700. Las compras netas, pues aquí tenemos las compras de materias primas, pero esto serían las compras brutas. Compras netas implicaría deducir o restar los descuentos que aparezcan por aquí. En este caso tenemos un rappel. Por lo tanto, las compras netas serían 7.700 menos 500. Y las existencias finales, pues son las 500. Bien, pues hacemos esta operación y nos daría ya el consumo de materias primas. Ahora, la mano de obra directa la tenemos aquí, no hay que hacer ningún cálculo adicional y los gastos generales de fabricación también. Por lo tanto, consumo de materias primas más mano de obra directa más gastos generales de fabricación nos daría en este caso el coste de la producción terminada, que sería de 13.700. Y ahora podemos calcular ya el coste de ventas. Coste de ventas, existencias iniciales de los productos terminados, que sería en este caso 800, más la producción, el coste de la producción terminada 13.700 y menos las existencias finales de productos terminados 440. Nos daría 14.060, con lo cual ya tenemos el numerador de la rotación y ya podemos calcular la rotación 22,68 y el plazo medio pues sería 365 entre 22,68 que nos daría 16,10 días. Por lo tanto, respuesta correcta, la B. Bien, pregunta 12. Una sociedad presenta en 2 balances consecutivos los siguientes datos. Entonces tenemos datos relativos al patrimonio neto. Y nos piden el resultado total o global del 2000X2, que es lo mismo que calcular el total de ingresos y gastos reconocidos. Vale, ¿cómo se calcula? Pues al resultado del 2000X2, que lo tenemos aquí, 230, tenemos que ajustarlo con las transferencias desde el patrimonio neto al resultado y los ingresos imputados a patrimonio neto. Las transferencias desde el patrimonio neto al resultado lo vamos a ver a través de la cuenta 133 que se llama ajustes por cambio de valor. Vemos que aquí en el 2000X1 hay 40.000 y en el 2000X2 hay 35. Esto supone que esta cuenta de neto se ha reducido en de este año a este año en 5.000. Por lo tanto, vamos a ajustarlo de forma negativa en 5.000. Las subvenciones, ¿qué tenemos sobre las subvenciones? Pues tenemos 20.000 en el X1 y 24.500 en el X2. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha reconocido una subvención por la diferencia, por 4.500. Las subvenciones, ¿vale?, se contabilizan en cuentas del grupo 9 como ingresos imputados al patrimonio neto. En este caso, la cuenta del grupo 9 que utilizamos es la de ingresos de subvenciones oficiales de capital, si es una oficial. Pero lo que nos interesa es que hay un incremento, en este caso, del patrimonio neto, ¿vale?, por 4.500. Pues, ¿qué vamos a hacer? Sumar este incremento del patrimonio neto, ¿vale?, correspondiente a la subvención. Entonces, 230 menos el ajuste negativo más la subvención imputada al patrimonio neto, pues nos daría 229.500, con lo cual la respuesta correcta sería la A.